Queridos amigos y hermanos, nos alegra poder estar aquí juntos para comenzar la reunión de entre semana. Así os damos una bienvenida a esta bonita reunión y al programa espiritual que se ha preparado para esta ocasión. Os invitamos a poneros en pie si lo deseáis, si os es posible, para entonar una canción de alabanza a Jehová. En este caso será la canción 88 que, basado en el Salmo 25:4, tiene como título Hazme conocer tus caminos. Y después nos dirigiremos a Jehová en oración. Pues tenemos ante nosotros una reunión de entre semana muy práctica e interesante. Vamos a disfrutar, gracias a la buena preparación de todos los que se han preparado, sus asignaciones, demostraciones, discursos, así como también con nuestros comentarios. ¿Qué tendremos por delante esta semana? Pues vamos a analizar los capítulos 19 y 20 de Éxodo, un emocionante relato que transmite las instrucciones que Jehová da a su pueblo, los 10 mandamientos, así como también la respuesta del pueblo de Israel indicando que estaban decididos a obedecer. También veremos si esos 10 mandamientos siguen siendo prácticos y para nosotros en nuestro tiempo y cómo esto se relaciona con la tercera parte de nuestra reunión, nuestra vida cristiana, donde veremos cómo los hijos pueden honrar a sus padres por su conducta y también cuidar a los que envejecen. La sección Seamos Mejores Maestros va a ser muy interesante porque en esta ocasión tendremos la oportunidad de ver la primera visita, la revisita y un curso bíblico modelo unido también al mismo tema de las dos anteriores presentaciones. Así nos permitirá tener un cuadro general y nos ayudará a ser más eficaces también en nuestro ministerio. Y el estudio bíblico de congregación, una ocasión muy emocionante también. Veremos parte de la última vida de Jesús al ser golpeado, maltratado brutalmente, pero la dignidad y la serenidad que él demuestra y que hace que esto impresione a Pilato. Vamos a disfrutar mucho de sus cualidades y también obtener valor práctico para nosotros. Así comenzamos con nuestra reunión. En primer lugar, la sección Tesoros de la Biblia, con el discurso que presentará nuestro hermano José García. El tema es ¿siguen siendo útiles los 10 mandamientos? Te escuchamos. El dedo de Dios las escribió sobre piedra en 1513 antes de la era común. Después, hombres la han copiado y difundido.
Centenares de millones de personas la han leído y muchos hasta la pueden recitar de memoria. ¿De qué estamos hablando? Pues de los 10 mandamientos. Y quizás alguien pueda pensar, bueno, pero si esto se escribió hace miles de años, ¿no estarán anticuados? ¿No son arcaicos? ¿De verdad pueden ser prácticos y útiles para nuestros días? Bueno, a modo de esquema vamos a ver 2 puntos principales. El primero es que sí, la esencia de estas leyes siguen siendo útiles y veremos el porqué. Y segundo punto, veremos qué impacto tiene la esencia de los 10 mandamientos en nuestro servicio a Dios, cómo están relacionados en nuestro servicio sagrado a Él. Entramos de lleno en el primer punto. ¿Siguen siendo útiles los 10 mandamientos? Pues sí. ¿Quiere decir esto que los cristianos estamos bajo la ley mosaica? No. Entonces, ¿por qué siguen siendo útiles los 10 mandamientos y el resto de la ley? Bueno, básicamente por 3 razones. La primera, porque nos demuestran el punto de vista de Dios sobre ciertos asuntos, en especial sobre asuntos relacionados con nuestro servicio, con nuestra adoración a Jehová. El segundo punto es que nos indica qué espera Jehová de nosotros, y veremos algunos ejemplos. Y en tercero y último punto, nos enseñan cómo debemos tratar a otros, cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Y pongamos una ilustración para captar el punto. En el código de colores en pintura existen 3 colores primarios. Mezclándolos salen una infinidad de colores. Bueno, por así decirlo, Jehová, en base a unos principios básicos, sacó un código de leyes, la ley mosaica, incluyendo estos 10 mandamientos. Los principios que rigen estas leyes, este código de leyes, pues están basados en principios divinos, en principios eternos, lo que nos muestra qué piensa Jehová y qué cosas le gustan. Pues esto nos lleva al segundo punto de esta asignación. ¿Qué impacto tiene la esencia de estas leyes en nuestra vida, en nuestro servicio a Jehová? Bueno, veamos 3 ejemplos. El primero lo encontramos en Éxodo 20, 3 al 7. Y ahí encontramos los 3 primeros mandamientos. Dice así: no tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ninguna imagen tallada ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para servirles, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Hago que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la 3ª generación y sobre la 4ª generación de los que me odian. Pero les muestro amor leal por 1000 generaciones a los descendientes de los que me aman y obedecen mis mandamientos. No uses de manera indigna el nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dejará sin castigo al que use su nombre de manera indigna. Hemos podido notar, sí, estos son los 3 primeros mandamientos y destacan nuestra responsabilidad ante Jehová. Sí, primero, ¿cuál es su deseo? Devoción exclusiva. No comparte con nadie la adoración a Él. Segundo, hemos visto qué clase de adoración acepta. No podemos usar amuletos, imágenes y cosas por el estilo en la adoración a Él. Y tercero, hemos visto el deseo ferviente de Jehová de usar bien su nombre, de respetar el nombre más alto. Bueno, ¿vemos alguna aplicación en nuestra vida diaria de la esencia de lo que subyace de esta ley mosaica? Pues podríamos preguntarnos cuestiones o preguntas como: ¿es mi adoración a Dios completa o estoy dividido? ¿Podría, sin darme cuenta, estar sirviendo a Jehová con un corazón dividido por amar el dinero o los placeres? ¿Gira mi vida en torno a los asuntos espirituales o más bien en llevar una vida cómoda? Por mi conducta, ¿se puede decir de verdad que respeto el nombre más alto que existe, el nombre de Jehová? Bueno, sin lugar a duda, la esencia de esas leyes sigue siendo práctica para nuestros días. Veamos el segundo ejemplo que encontramos en el 4.º mandamiento. Se encuentra en Éxodo 20, 8 al 11. Éxodo 20, 8 al 11 dice: recuerda el sábado para mantenerlo sagrado.
tienes 6 días que trabajar y hacer todas tus tareas, pero el séptimo día es un sábado para Jehová tu Dios. No hagas ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal doméstico, ni el residente extranjero que viva en tus poblaciones. Porque Jehová hizo en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día se puso a descansar. Por eso Jehová bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Hemos podido notar cuál es la raíz, la esencia que subyace aquí, pues dedicar tiempo exclusivo a la adoración a Jehová. Sí, se basa en poner las cosas espirituales en primer lugar. Y pensemos, en base de esta esencia de la ley, de este mandato, podríamos preguntarnos, ¿en mi horario semanal fijo primero las actividades espirituales y luego voy encajando todo lo demás? Al aceptar un trabajo seglar, menciono la importancia de los días de reunión y menciono que estos no son negociables. ¿Tengo todas las semanas un día específico para la noche de adoración en familia? Pase lo que pase, ¿la celebro cada semana? ¿Tengo un horario fijo de lectura de la Biblia, de estudio y de predicación? Pues vemos claramente que aunque no seguimos el sábado, pero el principio que subyace de esta ley, de este cuarto mandamiento, sí que nos ayuda en nuestro servicio, en nuestra adoración a Jehová, a darle un servicio de calidad. Esto nos lleva al tercer ejemplo, los mandamientos del 5º al 10º, y se encuentra en Éxodo 20, del 12 al 17. Éxodo 20, del 12 al 17 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tierra que te dará Jehová tu Dios. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des testimonio falso contra tu prójimo cuando hagas de testigo. No desees la casa de tu prójimo, no desees a la esposa de tu prójimo, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su toro, ni su burro, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Bueno, hemos podido notar que principios subyacen de estos mandamientos del 5º al 10º, pues básicamente 3. El primero, nuestro trato a los demás, amor y respeto al prójimo y a su propiedad, a todo lo que tiene. El segundo, obediencia y respeto a los padres. Y el tercero, ser honrados no mintiendo. Bueno, la pregunta sería, si aplicáramos la base, la esencia de estos principios bíblicos expuestos en estos mandamientos, ¿mejoraría nuestra vida de familia? ¿Y no es la obediencia de los hijos a los padres la piedra angular de la unidad familiar? ¿No redunda esto en muchas bendiciones para los hijos escuchar la voz de sus padres? Bueno, ¿y qué podríamos decir de nuestra relación con los demás? ¿No mejorarían nuestras relaciones, nuestras amistades, cuando nos esforzamos por poner la esencia de estos mandamientos al no desear lo que otros tienen y controlar lo que decimos? ¿Verdad que sí? Pues ahí vemos la sabiduría divina intrínseca en esas leyes. Por eso, volvemos a las preguntas del principio. ¿Están anticuados los 10 mandamientos? Pues no, ni mucho menos. ¿Siguen siendo útiles y prácticos? Pues sí y mucho, ya que la esencia de estos principios que subyacen está relacionada directamente con nuestra adoración a Jehová, con el servicio sagrado y cómo tratamos al prójimo. Pues practiquemos la esencia de estos 10 mandamientos en nuestra vida y en nuestro servicio a Jehová. Le será de mucho agrado a Jehová. Verá que le demostramos nuestro amor y respeto no solo a estas leyes, sino al dador de estas leyes, nuestro magnífico instructor. Pues muchas gracias, hermano García, por esta explicación tan clara y práctica para nosotros. A continuación tendremos la oportunidad de participar con nuestros comentarios en la sección Busquemos Perlas Escondidas, donde analizaremos los capítulos 19 y 20 de Éxodo y estarán a cargo de nuestro hermano David Miranda. Pues comenzamos la búsqueda de estas perlas escondidas, así que ya estamos todos preparados, tenemos las herramientas, así que vamos a por ellas.
Primer voluntario para leer el texto asignado, Éxodo 19, versículos 5 y 6. ¿A quién le gustaría leer? Hermana Susana Church. Y ahora, si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad especial entre todos los demás pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todo eso es lo que debes decirles a los israelitas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿por qué perdió el antiguo Israel la oportunidad de convertirse en un reino de sacerdotes? ¿Qué pensáis? Hermana Emma Iglesias. Bueno, pues llegó a ser por su infidelidad. Cuando Jehová hizo el pacto, ya dejó la condición que tenían que obedecer para convertirse en un reino de sacerdotes. Y era, como bien decía el texto, de obedecer estrictamente su voz. Y vemos que la historia, vemos que cada vez que ellos estaban trabajando para ello, pues cada vez rechazaron esa voz. Muy bien, sin duda. Hermana Line García. Y por eso en Mateo 21:43 Jesús explicó eso a los líderes judíos. Dijo que el reino de Dios se les sería quitado porque no producía, y se daría a alguien que sí producía frutos, porque ellos no lo hacían. Muy bien, excelente, muy bien contestado las dos. Siguiente texto bíblico, Éxodo 20, versículos 4 y 5. ¿A quién le gustaría leer? A ver, hermana Sonia Miranda. No te hagas ninguna imagen tallada, ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para servirles, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Hago que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación de los que me odian. Muy bien, muchas gracias también. ¿En qué sentido hace Jehová que el castigo por el error de los padres recaiga sobre futuras generaciones? Hermana Sandra Islas. Bueno, aunque Jehová juzga a los adultos según su conducta y su actitud, la idolatría del pueblo de Israel duró durante muchísimas generaciones e incluso quienes se esforzaban por ser fieles tenían la mala influencia de aquellos que seguían las costumbres de sus padres y entonces les era más difícil mantenerse íntegros. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Daniel Calvo. Así que el sentido era que simplemente Jehová permitía que aquellas consecuencias que sus mismos abuelos o padres habían ocasionado, pues les llegara también a los hijos, ¿no? Incluso algunos que querían hacer las cosas bien, pero habían sufrido estas consecuencias y debido a la gran influencia idolátrica que había, pues les era muy difícil. Excelente, muchas gracias también. Bueno, ahora, ¿qué perlas espirituales hemos encontrado en nuestra lectura bíblica de esta semana sobre Jehová, el misterio u otros temas? Hermana Ingrid Fernández. Sí, en el capítulo 19, versículo 8, dice que Moisés fue a comunicarle a Jehová la respuesta del pueblo. Y es que Jehová y Moisés tenían una comunicación bilateral, aunque siempre fue a través de los ángeles, pero Jehová se comunicaba con él y también le concedía audiencias en las que Moisés podía presentarle problemas y expresarle sus sentimientos. Con razón se dijo que nunca hubo un profeta como él, a quien Jehová conoció tan estrechamente. Así que aprovechemos bien nuestras audiencias con Jehová, es decir, nuestras oraciones, para expresarle nuestros sentimientos y buscar su guía, y así él también nos conocerá estrechamente. Muy bien, qué privilegio. Hermana Claudia Bisoni. En el capítulo 19 leemos que en 3 días Moisés tiene que subir y bajar del monte Sinaí 3 veces. Y no era solo una corta distancia, sino hasta la cima. Pero Moisés obedece siempre con gusto porque deseaba recibir las instrucciones de Jehová. Y nosotros también, como Moisés, queremos aprovechar de todas las ocasiones donde Jehová nos instruye, ya sea que requiera viajes largos o tal vez solo llegar al ordenador. Muy bien, buena aplicación. Hermano Brandon Charles.
Bueno, el 10º mandamiento en capítulo 20, versículo 17, dice que no desees la casa de tu prójimo, no desees a la esposa de tu prójimo. Algo obviamente que ningún hombre podía obligar a otro a cumplir, dado que nadie es capaz de leer el corazón. Pues este mandamiento es único. Es único porque hacía conscientes a los israelitas de que eran responsables directamente ante Jehová, quien sí puede leer el corazón. Muy bien, explicativo. Hermana Arantxa Cuesta. En el capítulo 19, versículos del 4 al 6, vemos cómo cuando Jehová hace una promesa a su pueblo, siempre avala a esta con unas pruebas para reafirmar el cumplimiento de sus palabras. Aquí vemos que cuando les prometió el reino al pueblo de Israel, le dijo que sería posible porque ellos ya habían visto con sus propios ojos lo que él había hecho a los egipcios. Así que no hay duda de que podemos confiar en las promesas de Jehová. Sin duda que sí, muchas gracias también. Hermano Juan Marcos Godoy. En Éxodo 19:4 vemos cómo Jehová protegió a los israelitas. Ahí leemos, lo hice para llevarlos sobre alas de águilas y traerlos hasta mí. Es una comparación muy apropiada porque podemos imaginarnos al águila protegiendo a sus polluelos en el nido con sus alas de los fuertes vientos, de que se caigan o de otros peligros. Del mismo modo, Jehová nos protege hoy a través de su organización de los peligros del mundo y manteniéndonos dentro de ella es como obtenemos esta protección. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Hermano Rubén Cañadas. En Éxodo 20:26, Jehová le ordena a Moisés que haga un altar para sacrificios, pero sin escalones para que no se vean sus partes íntimas. Al preparar esta parte, recordé también las instrucciones de Éxodo 28, donde se les dice que las prendas oficiales tenían que llevar unos calzoncillos desde las caderas hasta donde terminaban los muslos. O también recordé cuando le hizo las prendas de vestir a Adán y Eva, ¿no? Que eran largas prendas de vestir. Esto me enseña que a Jehová le importa mucho cómo nos vestimos siempre, ¿no? Especialmente cuando vamos a predicar, asistir a las reuniones, las asambleas. Representamos a un Dios santo y tenemos que estar a la altura de esa modestia. Excelente. Hermano Valentín Cuesta. En el capítulo 19 vemos que en 3 ocasiones Jehová advierte de que el pueblo no se acercase a la montaña. Esto nos enseña 2 cosas. En primer lugar, que Jehová siempre da advertencias en varias ocasiones para que podamos beneficiarnos de ella, y la importancia de comprender la santidad. Para Jehová es algo muy importante y debían entender los israelitas que su adoración debía ser totalmente distinta a la que veían de cuando estaba en Egipto y la forma de adoración falsa. Y es algo que debemos transmitir a los que están estudiando con nosotros la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Hermano Miguel Cerdán. En el capítulo 19, versículo 8, vemos cómo el pueblo contestó que estaban dispuestos a hacer todo lo que Jehová había mandado, y sin duda que eso fue un compromiso muy serio para ellos. Aunque nosotros no estábamos allí con los israelitas, podríamos asemejar ese pacto a nuestra dedicación. Nosotros voluntariamente también prometimos a Jehová serle fieles y obedecer sus justas normas. Por tanto, si somos fieles y firmes en nuestra resolución de cumplir con nuestra dedicación, se nos protegerá de los atractivos del mundo de Satanás y además tendremos la confianza de contar con la aprobación de Jehová. Eso es, Miguel. Muchas gracias. Hermano Samuel Fernández. En el capítulo 20, versículos 5 y 6, aparte de Jehová de explicar las consecuencias que tendrían sobre la idolatría, hace un contraste muy bonito. Él dice que el castigo por el error lo hace llegar hasta la 4ª generación, pero su amor leal dura hasta 1000 generaciones. Así que Jehová aquí, aparte de dar una advertencia, también estaba mostrando parte de su personalidad, estaba contrastando que realmente su personalidad está basada en el amor leal, en su bondad amorosa. Y entender esto y hasta el nivel que él está dispuesto a mostrarlo realmente nos anima, porque sabemos que esta cualidad es algo que se aferra hasta que cumple su propósito. Así que con nosotros también estamos seguros de que Jehová nos va a ayudar cuando lo necesitemos. Muy bien, cómo nos anima eso en estos días también. Y un último comentario. Hermana Susana Church. Y en relación con lo que ha dicho Samuel en el capítulo 20, los versículos del 3 al 5, cuando les está advirtiendo de la idolatría, en realidad estos mandatos no beneficiaban a Jehová, sino a los propios israelitas, porque los ritos religiosos de Canaán incluían actos sexuales repugnantes y horribles sacrificios de niños. Entonces, cuando los israelitas desobedecieron a Jehová y adoraron a ídolos, se rebajaron e hicieron daño a sus familias. Por eso es por lo que vemos el amor y la bondad amorosa de Jehová detrás de esta ley. Excelente conclusión. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra excelente preparación y comentarios.
Muchas gracias también a ti, hermano Miranda, por presentar esta sección. Pues seguimos con nuestra reunión y a continuación, si tenemos nuestros ejemplares de la Biblia, podemos buscar Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 19, para seguir la lectura de la Biblia que presentará nuestro hermano Miguel Cerdán. Al tercer mes, después de haber salido de la tierra de Egipto, en el mismo día, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí, enfrente de la montaña. Entonces Moisés subió a presentarse ante el Dios verdadero. Jehová lo llamó desde la montaña y le dijo: «Esto es lo que debes decirle a la casa de Jacob y lo que debes explicarles a los israelitas. Ustedes han visto con sus propios ojos lo que les hice a los egipcios. Lo hice para llevarlos sobre alas de águilas y traerlos hasta mí. Y ahora, si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad especial entre todos los demás pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todo eso es lo que debes decirles a los israelitas». De modo que Moisés bajó, reunió a los ancianos del pueblo y les dijo todo lo que Jehová le había mandado. Después de eso, todo el pueblo sin excepción respondió: «Estamos dispuestos a hacer todo lo que Jehová ha dicho». Enseguida, Moisés fue a comunicarle a Jehová la respuesta del pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: «Mira, vendré a ti en una nube oscura, a fin de que el pueblo oiga cuando hable contigo y a fin de que siempre tengan fe en ti también». Entonces Moisés le informó a Jehová lo que había dicho el pueblo. Luego Jehová le dijo: «Ve a donde está el pueblo y santifícalos hoy y mañana, y ellos deben lavar su ropa. Y al tercer día tienen que estar preparados, porque al tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Debes ponerle límites al pueblo alrededor de la montaña y decirles: cuidado con subir a la montaña y pisar sus bordes. Cualquiera que toque la montaña tiene que morir sin falta. Pero no deben tocar al que lo haga, sino que deben apedrearlo o dispararle. No importa si es animal o si es hombre, no seguirá vivo. Ahora bien, cuando suene el cuerno de carnero, podrán acercarse a la montaña». Después, Moisés bajó a la montaña y empezó a santificar al pueblo, y ellos lavaron su ropa. Moisés les dijo: «Prepárense para el tercer día, no tengan relaciones sexuales». Y el tercer día, por la mañana, hubo truenos y relámpagos. Había una nube densa sobre la montaña y se oía un sonido de cuerno muy fuerte. Toda la gente que estaba en el campamento empezó a temblar. Entonces Moisés hizo que el pueblo saliera del campamento para encontrarse con el Dios verdadero, y ellos se fueron colocando al pie de la montaña. El monte Sinaí humeaba por todas partes, porque Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña temblaba con mucha fuerza. Mientras el sonido del cuerno se hacía más y más fuerte, Moisés hablaba, y la voz del Dios verdadero le respondía. Pues muchas gracias, hermano Miguel, por tu muy buena lectura, ¿eh? La verdad que se notaba la buena preparación, el buen uso de ademanes y también pues has tenido muy en cuenta lo que indicaba el folleto Seamos mejores lectores y maestros en la lección 10 que tenías para trabajar, modular la voz y se ha observado que lo has ensayado bien y has enfatizado lo realmente importante. Por ejemplo, por medio de variar el volumen. En ocasiones cuando querías enfatizar algo, como cuando en la lectura decías ustedes han visto con sus propios ojos, el volumen aumentaba, o estamos dispuestos a hacer todo, y eso permitía que el auditorio no solamente te siguiera en la lectura, sino viera el valor práctico de aspectos concretos de esa lectura. También hemos notado cómo has variado el ritmo, ¿no? En ocasiones cuando estabas describiendo lo que sucedía, pero ahora cuando se estaba hablando al pueblo de Israel, se estaban dando instrucciones o ellos estaban dando una respuesta, se observaba claramente la diferencia y por lo tanto era mucho más emocionante para los que escuchábamos y mucho más práctico para obtener su valor. Así que muchísimas gracias, Miguel, por tu esfuerzo y buena preparación. Pues continuamos con nuestra reunión. Ya hemos finalizado la primera sección y pasamos a la segunda, Seamos mejores maestros. Como comentábamos al principio, vamos a disfrutar de ver una primera demostración
la primera vez que hablamos con una persona y seguiremos las sugerencias que se nos dan para este mes de agosto, veremos la revisita y finalmente cómo se está dirigiendo un curso bíblico de manera eficaz. Así vamos a comenzar. En primer lugar, veremos la primera conversación y cómo se puede dirigir al amo de casa a jw.org. Esta demostración la presentarán nuestras hermanas Arantxa Cuesta y Claudia Bisoni. Escuchamos. La verdad, Claudia, que en los últimos meses muchas personas están sufriendo el dolor de perder a sus seres queridos. ¿Crees que existe algo que podría ayudarlos a sobrellevar mejor el duelo? Pues al final no podemos cambiar las cosas, así que tenemos que dejar que el tiempo nos ayude a aceptar la pérdida. Ya está. La verdad es que es cierto lo que dices, el tiempo dice que cura todas las heridas. Sin embargo, me gustaría mostrarte otra ayuda con la que podemos contar cuando estamos sufriendo, y esta se habla de ella en la Biblia. Si me permites, me gustaría leerte un texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mira lo que dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, nota cómo describe a Dios: el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de pruebas. Dios comprende cómo nos sentimos, pues Él también ha sufrido la pérdida de seres queridos y, lo que es más importante aún, desea ayudarnos. ¿Qué te parece saber que podemos hallar consuelo en nuestro Padre Celestial, Claudia? Pues todo esto seguro es muy bonito, pero ¿cómo nos ayuda? Eso no entiendo. ¿En qué manera práctica nos consuela? La verdad es que es una pregunta muy interesante. Muchas gracias por plantearla. Pues mira, una manera en la que Dios nos consuela es diciéndonos la verdad acerca de qué nos ocurre al morir, qué ocurre con las personas que han muerto. Si te parece, como no quiero entretenerte mucho más ahora, la semana que viene me gustaría poderte llamar de nuevo y analizar juntas la respuesta a esta pregunta: ¿qué nos sucede al morir? Porque así veremos cómo nos consuela Dios. ¿Te parece? Sí, está bien. La verdad que me gustaría saberlo. Genial, me alegro. Pues mira, antes de colgar, si me permites, me gustaría mandarte por mensaje el link a nuestro sitio de internet. Pues en esta página web podrás hallar más información acerca de la conversación que hemos tenido sobre cómo sobrellevar el duelo, pero también más información sobre la que consideraremos la semana que viene. Déjame que te lo mande. Perfecto, muchas gracias. Pues os damos muchas gracias a las dos por vuestra buena presentación. La verdad es que ha sido muy práctica. En especial, la hermana Cuesta tenía para trabajar del folleto Maestros, la lección 1, hacer una buena introducción. Y hemos observado que así ha sido. Ha sido una introducción muy clara, muy directa, una pregunta que ha permitido que la persona exprese sus sentimientos. La verdad que no es fácil cuando sufrimos, pues llamar la atención, captar la atención del amo de casa y que nos preste atención, ¿no? Pero lo has logrado dirigiendo directamente la atención a la Biblia, mostrando que hay algo que a ti te había ayudado y que también puede ayudarla pues cuando sufrimos, y es lo que dice la Biblia. Así directamente has podido usarla para el beneficio del ama de casa. Muchas gracias, ¿eh? Se notaba también el tono de la voz cariñoso, cercano, mostrando interés personal en la pregunta que habías planteado y después en la descripción del texto de la Biblia y los comentarios. Y finalmente, pues la demostración ha sido muy útil porque ha permitido que la persona pueda seguir investigando en la página web jw.org. Así, muchísimas gracias a las dos por vuestra buena preparación y también al presentar esta demostración de la que podemos obtener mucho valor práctico para imitar. Muchas gracias. Pues seguimos. A continuación veremos la revisita y tendremos la oportunidad no solamente de ver cómo continúa esta conversación, sino también cómo dirigir al amo de casa alguna publicación del kit de enseñanza. Nuestras hermanas Sonia Martín y Sonia Miranda la presentarán. Veamos. Está muy bien, Sonia, intentar poco a poco volver a tus rutinas diarias después de la muerte de tu madre. Así es, nunca imaginé que sería tan difícil después de haber estado cuidando de mi madre tanto tiempo.
Sí, me lo imagino, debe ser difícil. Recuerdo que en nuestra última conversación me dijiste que estabas preocupado porque no sabías si tu madre realmente estaría descansando en paz. Sí, yo no soy muy religiosa, pero mi madre sí lo era. Y siempre nos decía que teníamos que ser buenas personas para así ganarnos una vida feliz en el más allá. Pero se dicen tantas cosas sobre la muerte que no sé. Lo único que me preocupa es que no esté sufriendo, porque ha sufrido tanto en su vida que no lo merece. Te entiendo. Por eso quedamos en contestar la pregunta ¿qué nos sucede al morir? En mi estudio personal de la Biblia he encontrado unas ideas que a mí personalmente me han ayudado mucho. Me gustaría poder compartir contigo esta cita bíblica. Se encuentra en Eclesiastés 9:5. Si te parece, comparto la pantalla contigo y así lo podemos leer juntas. Vale. ¿Lo ves? Sí. Dice, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. ¿Qué te sugieren estas palabras, Sonia? Los muertos no saben nada en absoluto. ¿Crees que son conscientes de lo que les está pasando? Pues yo creo que no. De hecho, cuando alguien ha estado en coma durante un tiempo, al despertar, ¿recuerda lo que le ha pasado? No, claro que no. ¿Y es capaz de explicar lo que ha sentido, lo que ha pensado, lo que ha olido, lo que ha visto? No, tampoco. Cuando una persona está inconsciente es como si se hubiera borrado ese tiempo, como si no hubiera pasado. Muy bien, así es. La muerte es como un estado de inconsciencia en la que no sufrimos, ni padecemos, ni nos alegramos. De hecho, unos versículos más adelante de la cita bíblica que hemos leído antes nos añade otro detalle. Te lo comparto y si te parece lo puedes leer tú misma. Es el versículo 10. Dice, todo lo que puedas hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Entonces, cuando uno muere, ¿qué sucede con sus planes de vida, sus metas y sus propósitos? Dice que no hay nada de eso. Claro, en realidad la muerte es todo lo contrario a la vida, ¿no? Muy bien, muy buena conclusión. Así es. Entonces, después de entender un poquito en qué estado están las personas que han muerto, ¿crees que tu madre puede estar sufriendo por algo? Pues no, claro. Mi madre realmente está en paz porque no se entera de nada, ni siente, ni padece, ni ve nada, ni piensa. Así es. Tu madre realmente está descansando. ¿Cómo te sientes al saber esto? Pues muy bien, la verdad. Saber que mi madre por fin descansa me alivia. ¿Y verdad que sería bueno que pudieras verla de nuevo? Eso es imposible. Bueno, sé que eres una persona con una mentalidad abierta a nuevas ideas. Me gustaría poderte mostrar una información que tal vez te sorprenda. Mira, te comparto la pantalla. Vale. ¿Será posible que los muertos vuelvan a vivir? En este tratado analiza qué dice la Biblia sobre este tema y qué razones tenemos para creer lo que dice la Biblia. Mira, te voy a enviar esta información y si puedes el viernes te llamo otro momentito y hablamos de si podremos volver a ver a quienes han muerto. ¿Qué te parece? De acuerdo, estará bien. Pues muchas gracias a las dos por esta demostración también muy interesante y también de la que podemos obtener mucho valor práctico, ¿eh? Hemos notado el buen uso que la hermana Martina ha hecho de las preguntas para hacer razonar a la persona y también de la tecnología en esta época para mandar, compartir pantalla y hacer partícipe a la persona de la información. Pero en este caso, hermana Martín, tenías para trabajar la lección 15 del folleto Maestros y el tema es el título Hablar con convicción. Si tenemos nuestro folleto a mano, observaremos que hay muchas maneras de hacerlo. Habla de prepararse bien, ensayar en voz alta. ¿Pero por qué? Porque a veces puede ser que, tanto en una demostración como si estamos delante de la persona en el lugar, pues estemos algo nerviosos. Si hemos ensayado bien, lo hemos hecho en voz alta, estaremos más tranquilos para transmitir esa convicción en lo que estamos diciendo. Y como indica al final, ser sincero y hablar desde el corazón es algo que se percibe. Y se notaban en tus expresiones pues que entendías el sentimiento de la persona, te ponías en su lugar y querías ayudarla con los pensamientos bíblicos. Así, muchas gracias por esta bonita demostración y el tiempo que he invertido en prepararla.
Pues seguimos adelante con la tercera asignación. El curso bíblico está basado en el libro ¿Qué nos enseña la Biblia?, en el capítulo 6 y los párrafos 17 a 19, bajo el tema ¿Qué nos sucede al morir? Pues escucharemos a las hermanas Susana Schurz y Sandra Islas que nos la presentarán. Adelante. La pregunta para el párrafo 17 dice: ¿por qué insulta a Jehová la enseñanza de que los malos arden en el infierno? Bueno, porque no es cierto. Él nunca haría sufrir a las personas de esa manera. Eso es, ¿eh? El párrafo ofrece un ejemplo que nos ayuda a entender la realidad de la enseñanza del infierno. ¿Cómo lo explicarías? Bueno, es como un padre con su hijo. Si viéramos que un papá está castigando a su hijo poniéndole sus manitos en el fuego, pues la verdad que pensaríamos que es una persona muy cruel. ¿Verdad que sí? Y jamás quisiéramos ser amigos de una persona así, ¿verdad? Pues teniendo esta comparación en mente y a Jehová como nuestro Padre, leamos 1 de Juan 4:8. ¿Lo quieres leer tú, Sandra? Sí, a ver, 1 de Juan 4:8, aquí lo tengo. Dice, el que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. ¿Te has fijado? Dios es amor. El amor no solo es una de sus cualidades, sino que es su cualidad primordial. Es parte de su persona. La idea de que hubiera personas quemándose eternamente por errores de su pasado es de una crueldad inmensa. ¿Tú crees que esto encaja con la personalidad de Jehová? No, para nada. ¿Verdad? Entonces, quien cree en esta enseñanza nunca puede llegar a sentirse cerca de un Dios que fuese tan cruel. Así, ¿de dónde crees tú que parte esta enseñanza? Claro, pues de Satanás. Aunque hay algo que no entiendo bien, porque claro, yo siempre creí que esta enseñanza del infierno pues es muy cruel como para venir de Dios. Pero bueno, al fin y al cabo, el que tortura a la gente en el infierno es Satanás. Y siempre pensé que, bueno, Dios de alguna manera tenía que castigar la maldad o dejar que alguien lo hiciera, ¿no? Bueno, es cierto que Jehová castigará la maldad, pero volvamos al ejemplo de un padre para ver si la enseñanza del infierno tiene su lógica. Imagina que tu hijo se vuelve rebelde y empieza a hacer cosas malas. ¿Qué harías? Bueno, intentaría corregirlo y quizás no una vez, sino varias veces. Claro que sí, ¿verdad? Y si tu hijo rechaza todos tus esfuerzos por enseñarle, ¿qué harías? Pues no me quedaría más remedio que castigarlo. Claro. Pero si entonces tú te enteras de que ha habido una persona muy mala que ha estado influenciando a tu hijo para que se rebelara, ¿qué pensarías de esa persona? La verdad me enojaría mucho con esa persona. ¿Verdad que sí? Y en ese caso, ¿sería lógico que pusieras a esa persona malvada a cargo de castigar a tu hijo por ti? No, sería absurdo. Claro, ahora entiendo. Es que no tiene ningún sentido que Jehová asignara a Satanás para castigar a los desobedientes cuando fue el mismo Satanás que influenció en ellos para que hicieran cosas malas. Tienes razón. Claro, ¿eh? Por eso la enseñanza del infierno insulta tanto a Jehová. Podemos pasar al párrafo 18. Gracias por la lectura, Sandra. La pregunta dice, ¿por qué no debemos tenerle miedo a los muertos? Bueno, porque lo que la gente cree sobre los muertos no es cierto. Ellos creen que son espíritus, que pueden ayudar a las otras personas o perseguirlos, pero sabemos que eso no es así. Eso es, ¿eh? ¿Recuerdas lo que dice la Biblia sobre el estado de los muertos? Sí, allí dice que los muertos no sienten nada, que no piensan, ni tampoco pueden hacer nada. Eso es, ¿eh? Entonces, ¿tendría sentido hacerles ofrendas o venerarlos como un ser superior? No, claro, no tendría sentido, porque además solo es Jehová el que nos puede ayudar y es solo Jehová el que merece que lo adoremos. Así lo dice el texto de Apocalipsis, ¿no? Muy bien, excelente preparación, Sandra, bien hecho. Pues podemos seguir con el párrafo 19, lo leo yo. Y la pregunta dice, ¿cómo nos ayuda a saber la verdad sobre la muerte? Bueno, pues es que nos libera de mentiras religiosas, del miedo a la muerte y también nos ayuda a entender mejor las promesas de Jehová. Eso es. Y a ti personalmente, Sandra, al examinar estas enseñanzas bíblicas, ¿qué has aprendido sobre Jehová como tu creador y padre? Bueno, aprendí que es un padre muy amoroso, paciente y que todas esas dudas que yo tenía siempre habían estado respondidas allí en la Biblia, solo que yo no lo sabía. Así que me da mucho gusto saber que Jehová es un Dios tan paciente. Pues me alegra mucho oír eso, Sandra? Podemos seguir con el párrafo 20. Claro. Pues muchas gracias a las dos por también vuestra demostración. Se nota que estaba muy bien preparada. Un estudio bíblico
muy útil para nosotros. En especial, Susana, porque te has esforzado por hacer muchas preguntas, que sea el amo de casa la que razone, piense y llegue a sus propias conclusiones. Del folleto Maestros tenías para trabajar la lección 8, enseñar con ejemplos. Y si tenéis a mano vuestro ejemplar del folleto Maestros, menciona diferentes maneras de lograrlo, pero una es escoger ejemplos sencillos. Imitando a Jesús, dice, use cosas cotidianas para explicar cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles. Y es lo que hemos visto en esta demostración. La ilustración del padre con su hijo, que ha seguido en los diferentes párrafos y para llegar a diferentes conclusiones ha permitido que en este caso el estudiante pues llegue a la conclusión. No tengas tú que explicarla, simplemente con preguntas guiadoras y esa ilustración del padre con su hijo y las cualidades que debería tener, algo que ella podía entender y ponerse en su lugar, ha permitido que tenga muy clara esa enseñanza. Una enseñanza difícil para algunos, pero que ha quedado muy clara. Muchísimas gracias por vuestra bonita demostración y también de la que podemos obtener mucho valor para nosotros. Pues llegamos al fin de nuestra segunda sección de la reunión. Os damos muchas gracias a las 6 hermanas que habéis participado y también el tiempo que ha llevado prepararse para estas buenas demostraciones. Pasamos a la tercera sección, nuestra vida cristiana, y qué mejor manera de hacerlo que dando gracias a Jehová. Si tenéis la bondad y podéis poneros en pie, entonamos la canción número 91, que basado en el Salmo 127, versículo 1, tiene como título Una obra de amor. Pues ya estamos preparados para disfrutar de esta tercera parte de nuestra reunión y tendremos la oportunidad también de participar con nuestros comentarios en 2 secciones que serán análisis con el auditorio y finalmente con el estudio bíblico de congregación.
En primer lugar, comenzamos con esta sección que está centrada en los jóvenes, pero que todos podemos beneficiarnos, con el tema, con el título ¿Cómo lograr que me den más libertad? En este caso lo presentará nuestro hermano Daniel Calvo. Libertad. Desde luego que es una palabra que suena muy bien, ¿verdad? Y todos en algún grado queremos más libertad en algún aspecto de nuestra vida. Tal vez por algo que deseamos o que nos gustaría tener. Y cuando nos dan algún consejo que es bueno para tener más libertad, desde luego que lo escuchamos con mucha atención, ¿no es cierto? Pues hoy, esta semana, en esta reunión, hay un colectivo que está de enhorabuena. Los jóvenes que viven con sus padres, que viven en casa, pues se les va a dar ciertos consejos muy buenos y muy prácticos para gozar de más libertad. Vamos a ver primero un vídeo con el título ¿Cómo lograr que me den más libertad? Y después escucharemos algunos comentarios. ¿Crees que ya es hora de que te den más libertad? Quizás pienses que ya deberían tratarte como a un adulto. Pero, ¿opinan lo mismo tus padres? ¿Les has demostrado que estás listo para tener más libertad? Verás, para que tus padres te den más libertad, debes ganarte su confianza. Lograrlo toma tiempo. Pero cada vez que te comportas de manera responsable, estás un paso más cerca de conseguirlo. Puedes mostrar que eres confiable si, entre otras cosas, terminas las tareas que empiezas y sin que tengan que recordártelo. Utilizas bien el tiempo y eres puntual. Cuidas tus pertenencias. ¿Sabes administrar el dinero? Y cumples lo que prometes. Por supuesto, nadie es perfecto. Así que, si cometes un error, no es el fin del mundo. Sigue el consejo bíblico de Hebreos 13:18 y compórtate honradamente en todas las cosas. Sé franco y di la verdad. Si admites tus errores y pides perdón, tus padres verán que te responsabilizas de tus actos y agradecerán tu sinceridad. Pero, ¿y si a pesar de tus esfuerzos, tus padres siguen sin darte suficiente libertad? Enojarte no es la solución. Habla con ellos. Pregúntales con respeto qué creen que deberías hacer para ganarte su confianza. Tal vez te sorprenda saber que hay otras formas de demostrar que eres responsable. En 2 Corintios 13:5, la Biblia dice, sigan dando prueba de lo que ustedes mismos son. De modo que tienes que ser constante. Así demostrarás que eres confiable. Cada paso que des te acercará más a tu meta. Obvio, la confianza es muy difícil de ganar y muy fácil de perder. Pero vale la pena el esfuerzo. Cuando tus padres vean que haces todo lo posible por ganarte su confianza, seguro que te darán más libertad. Y tú estarás un paso más cerca de convertirte en un adulto responsable. Vaya consejos más buenos y prácticos, ¿verdad? Vamos a preguntar ahora a algunos asistentes de nuestro auditorio que ya tienen cierta experiencia porque han vivido en casa de sus padres y han gozado de libertad, ¿no? Así que vamos a preguntarles qué buenos consejos podrían darnos a aquellos que deseamos tener más libertad en casa, ¿no? Pues hacemos la primera pregunta y os invito a todos a poder comentar. ¿Cómo puedes ganarte la confianza de tus padres? ¿O qué os fue útil? Hermano Cerdán, Miguel. Pues en mi caso lo que más me ha ayudado fue tratar de ser responsable con lo que mis padres me pedían y con mis obligaciones, como por ejemplo la hora de llegar a casa o hacer los deberes de clase. En el momento en el que mis padres dejaron de preguntarme a qué hora iba a llegar o si me había preparado la reunión, supe que ya contaba con su confianza. Muy bien, muchas gracias por los buenos consejos. Hermano José García. Sí, me acuerdo sobre portarse bien, que mi padre me decía, esto es como un banco, si tú te portas bien tienes crédito, si no, pues te acabas sin tener crédito o hasta se cancela tu cuenta de banco, ¿no? Y ilustraba un poquito eso, ¿no? De que cuando uno es responsable se gana la confianza de los padres, ¿no?
Muy bien, es un buen consejo, desde luego, ¿no? Ganar crédito. ¿Qué deberías hacer si cometes un error? Hermana Emma Iglesias. Pues siempre intentar esforzarnos por seguir ese principio que decía en el vídeo de ser honrado con todas las cosas, ser franco, decir la verdad y así demostraremos que de verdad nos queremos responsabilizar por nuestros actos. Muy bien, muchas gracias. Claro, ¿no? ¿Y por qué debes honrar a tus padres si quieres más libertad? Hermano Fernández de Samuel. Porque realmente es la mejor forma de conseguirlo y aparte es un consejo divino. Así que si quizá un joven se siente que no tiene suficiente libertad a pesar de sus esfuerzos, pues puede expresarlo de forma abierta a sus padres, preguntar en qué puede mejorar, evidentemente sin un tono de queja, sino mostrando esta honra que se nos aconseja. Y de esta forma los padres pues seguramente estarán más dispuestos a llegar a un acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Seguramente algún día dejarás de vivir con tus padres y gozarás de mayor libertad. Mientras tanto, ten paciencia. Si les demuestras que eres maduro y respetas su decisión, tus padres te respetarán más. Y es más probable que la próxima vez que pidas más libertad, te sorprendas gratamente. Pues muchas gracias, Daniel, y también a todos los que habéis participado con vuestros comentarios. La siguiente sección la presentará el hermano Rubén Cañadas con el tema Honra a tus padres mayores. Veamos. Honra a tu padre y a tu madre. Con esta cita del quinto mandamiento registrado en Éxodo 20:12, el apóstol Pablo recordó los deberes o el deber que los hijos tenemos para con nuestros padres. Un deber que no se limita a ser obedientes o a tenerles en alta estima solo cuando estamos bajo su protección, todavía vivimos en casa o cuando ellos son jóvenes. También incluye cuidarlos con mucho amor, con mucho cariño, cuando ellos llegan a una edad en la que se hacen mayores. ¿Qué circunstancias pueden requerir que les demos atención especial en esa etapa de su vida? ¿Cómo podemos darle la honra que ellos merecen? Veamos el siguiente vídeo y analicemos después los puntos prácticos que podemos extraer por medio de preguntas y respuestas. No era la primera vez que mamá nos daba un susto. Mi hermano y mi hermana siempre están ahí para ayudar. Pero esta vez era diferente. Se tendría que quedar en el hospital por lo menos una semana y después de salir iba a necesitar más cuidados. La verdad es que no estábamos preparados para eso. Tendría que haber aceptado más ayuda de los hermanos. Pero es que no quería ser una carga. Janice me entendía y ahora se preguntaba si podría seguir sirviendo en Betel. Tony se sentía mal por vivir tan lejos y no poder ayudar tanto. Así que decidimos orar, descansar un poco, buscar información y juntarnos otra vez. Yo les conté lo que había aprendido de José en Génesis 45. Él le dijo a su padre: «Vivirás en la tierra de Gosén, cerca de mí. Yo me encargaré de que allí tengas alimento». Como Jacob vivía lejos,
José hizo lo necesario para poder atender sus necesidades. Cuidar a su padre era una de las cosas más importantes para él. Janice y Tony también encontraron algunos artículos que daban sugerencias muy buenas, como pedir ayuda de vez en cuando. Sacar tiempo para hablar más con mamá. O incluso contratar a una enfermera para cuidarla algunas horas al día. No estábamos preparados para que la salud de mamá empeorara de golpe. Pero Jehová nos está ayudando a afrontar todas las nuevas situaciones. Para nosotros, cuidarla es una prioridad. Y con la ayuda de Jehová, le estamos dando a mamá la honra que merece. Acabamos de ver lo que estos 3 hijos decidieron hacer para cuidar de su madre envejecida. Claro, cada familia y cada situación es distinta, pero en todos los casos debemos pedir ayuda a Jehová y seguir su guía. Excelente vídeo, ¿verdad? Pues os invito a participar con vuestros buenos comentarios. Dice la primera pregunta, ¿qué desafíos podemos tener cuando los padres envejecen? Hermana Sonia Martín. Pues el desafío es atenderlos, cuidarlos o dedicarles el tiempo que ellos necesitan y merecen, a la vez que tal vez nosotros podemos cumplir con nuestras responsabilidades de familia o de servicio. Ese es un desafío muy grande porque encontrar ese equilibrio pues es difícil. Excelente, muy bien. Hermano José García. Sí, y a veces añadido a eso, como hemos visto en el vídeo, pues que esta situación venga de repente, ¿no? Venga repentina y entonces pues nos pille fuera de juego a todos, pues es un problema añadido, ¿no? Así es, nos desorienta muy bien. Dice la siguiente pregunta, ¿por qué debe la familia comunicarse bien al decidir cómo atenderán a los padres? Hermana Ingrid. Bueno, porque el cuidar a los padres, el asegurarse de que estén bien atendidos, es una responsabilidad en la que todos los hijos deben sentirse implicados, ¿no? Es importante que haya buena comunicación para que todos expresen su pensar al respecto y por eso es muy útil lo que dice el vídeo, ¿no? El descansar bien, orar y buscar información antes de tomar una buena decisión. Muchas gracias por resaltar además ese punto. Hermana Islas. Sí, además a veces tienen que coordinar los esfuerzos de varios o incluso pedir ayuda, entonces es importante que todas esas cosas se hablen para que toda la familia esté de acuerdo. Claro que sí. Muchas gracias. Pues dice la última pregunta, ¿cómo honran los hijos a sus padres cuando los cuidan? Hermana Arantxa Cuesta. Pues esta es una manera de devolver un poquito de todo lo que ellos han hecho por nosotros cuando éramos pequeños y a la vez es una manera de decirles que son importantes para nosotros y que los queremos. Muy bien. Hermana Church. El vídeo mencionaba el ejemplo de José, que él fue un gran ejemplo en esto porque se trajo a su padre cerca para atenderlo y para él era una de las cosas más importantes. Cuando los hijos hacen ciertos cambios en su vida también para darle atenciones a sus padres envejecidos, pues también muestran que esos padres son muy importantes para ellos y como hemos visto en el vídeo, pues dan atención a las necesidades físicas, emocionales y las espirituales también. Muy bien, así es. Hermano Godoy. Además, seguro que tampoco es fácil para ellos porque están acostumbrados a lo contrario, a cuidarnos a nosotros y ahora es nosotros los que les cuidamos a ellos. De esta forma les demostramos cuánto les honramos y les queremos. Qué buen detalle, Godoy. Hermano José.
Y también una manera de honrar a los padres, pues es hacerlo con cariño, ¿no? O sea, no solo darle ese cuidado, sino hacerlo con ternura, con cariño, como aparecía en el vídeo, ¿no? Será una manera en la que les demostraremos no solo que estamos pendientes de ellos y que son importantes para nosotros, sino que también para nosotros es importante cuidarles y demostrar a la vez el cariño que tenemos a la norma de Jehová que nos lo pide. Así es. Nuestros 3 hermanos que vimos en el vídeo, José, cuidaron de sus padres mayores porque los amaban mucho, pero también porque querían agradar a Jehová. Esa debe ser nuestra motivación principal, agradar a Jehová. Él nos va a dar la guía que necesitamos para poder tomar las mejores decisiones, poder cuidar bien de nuestros padres. Pero no olvidemos que en el 5.º mandamiento que citó Pablo, honra a tu padre y a tu madre, este iba acompañado también de una promesa. Jehová nos garantiza que si lo cumplimos seremos felices ahora y tendremos vida eterna en el futuro. Pues muchas gracias, Rubén, y también a todos los que habéis participado con vuestros comentarios y también vuestras valiosas lecciones prácticas. Muchas gracias. Pues llegamos a la parte final de nuestra reunión de hoy. Vamos a analizar el estudio bíblico de congregación, la publicación Jesús, el camino, la verdad y la vida en el capítulo 129 con el título Pilato declara, miren, el hombre. Lo presentará nuestro hermano Héctor Islas. Pilato sabe que debe liberar a este hombre inocente, pero ¿lo logrará? Bueno, así terminó el estudio bíblico de la semana pasada, y hoy vamos a responder esa pregunta. También veremos que a veces las buenas intenciones no son suficientes, y veremos la gran serenidad y la dignidad con la que Jesús enfrentó pruebas y tormentos terribles. Así que, como ya se dijo, vamos a continuar con nuestra consideración del libro Jesús es el camino, allí en el capítulo 129. El título es Pilato declara, miren, el hombre. Y queremos invitarlos a todos a animar este análisis con sus comentarios. Primero vamos a leer todo el capítulo y el recuadro que tenemos al final. Y hemos invitado a nuestro hermano Marcos Vázquez para que nos ayude con la lectura de toda esta porción. Te escuchamos, Marcos. A la multitud que está pidiendo la muerte de Jesús, Pilato ya le ha dicho, no encontré ninguna base para las acusaciones que presentan contra él. De hecho, Herodes tampoco. Ahora busca otra manera de salvar a Jesús y le dice al pueblo, ustedes tienen la costumbre de que les ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Pilato sabe que en la cárcel está un hombre llamado Barrabás, que es un ladrón, un enemigo del gobierno y un asesino. Así que pregunta, ¿a quién quieren que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? El pueblo, influenciado por los sacerdotes principales, pide que se libere a Barrabás y no a Jesús. Pero Pilato pregunta de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les ponga en libertad? Y la gente responde, a Barrabás. Decepcionado, Pilato les pregunta, ¿entonces qué hago con Jesús, al que llaman Cristo? Todos contestan, al madero con él. Al pueblo le tendría que dar vergüenza pedir la muerte de un hombre inocente. Pilato protesta, ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Yo no he encontrado en él nada que merezca la muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad. A pesar de los esfuerzos de Pilato, la multitud enfurecida grita, ¡al madero con él! Los líderes religiosos han alborotado tanto al pueblo que éste reclama sangre. Pero no se trata de la sangre de algún criminal o asesino, sino de un hombre inocente al que recibieron como rey en Jerusalén hace tan solo 5 días. No sabemos si los discípulos de Jesús están presentes, pero si lo están, se quedan callados y tratan de no llamar la atención. Al ver que no consigue nada con sus peticiones, sino que la gente está cada vez más enfurecida, Pilato se lava las manos con agua delante de ellos y les dice, «Soy inocente de la sangre de este hombre. Ahora es cosa de ustedes». Pero el pueblo no cambia de actitud. Al contrario, responden, «Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte». El gobernador prefiere complacer a la gente
en vez de hacer lo que sabe que está bien. Así que pone en libertad a Barrabás, como le pide el pueblo, y ordena que le quiten la ropa a Jesús y que le den latigazos. Después de golpearlo de forma brutal, los soldados llevan a Jesús dentro del palacio del gobernador. Entonces, toda la tropa de soldados se reúne y continúa maltratando a Jesús. Trenzan una corona de espinas y se la colocan en la cabeza. Le ponen una caña en la mano derecha y un manto de color púrpura, como el que usa la realeza, y le dicen con desprecio: ¡Viva el rey de los judíos! Además, le escupen y le dan bofetadas. Luego le quitan la caña y le golpean en la cabeza con ella, de modo que las afiladas espinas de su humillante corona se le clavan todavía más. La extraordinaria dignidad y fortaleza de Jesús ante este maltrato impresionan a Pilato, quien de nuevo intenta librarse de la responsabilidad de la muerte de Jesús. Por eso les dice: escuchen, lo traigo aquí afuera para que sepan que no encuentro que sea culpable de nada. Quizás Pilato piensa que el pueblo cambiará de opinión al ver a Jesús golpeado y cubierto de sangre. Mientras Jesús permanece de pie ante la cruel multitud, Pilato declara: miren, el hombre. Aunque Jesús está golpeado y herido, demuestra una dignidad y serenidad que llaman la atención de Pilato, pues sus palabras reflejan una mezcla de respeto y lástima. Vamos a leer ahora el recuadro, por favor. En la revista The Journal of the American Medical Association, el doctor William D. Edwards describe así la práctica romana de dar azotes. Por lo general, el instrumento que se usaba era un látigo corto, flagelo, con varias tiras de cuero sueltas o trenzadas, de largo diferente, que tenían atadas a intervalos bolitas de hierro o pedazos afilados de hueso de oveja. Cuando los soldados romanos azotaban vigorosamente vez tras vez la espalda de la víctima, las bolas de hierro causaban contusiones profundas, y las tiras de cuero con huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Entonces, a medida que se seguía azotando a la víctima, las heridas llegaban hasta los músculos esqueléticos subyacentes y producían tiras temblorosas de carne que sangraba. Muy bien, muchas gracias Marcos por tu excelente lectura, la disfrutamos mucho. Bueno, ahora vamos a analizar este capítulo y el recuadro también, utilizando 3 preguntas que tenemos aquí impresas. La primera: ¿cómo intenta Pilato poner en libertad a Jesús y librarse de cualquier responsabilidad? Hermana Miranda, por favor. Pilato ya le había dicho al pueblo que ni él ni Herodes habían encontrado ninguna base para condenar a Jesús, pero ahora vuelve a decirles que, bueno, como tienen por costumbre liberar a un preso durante la Pascua, quizás quieran poner en libertad a Jesús. Además, sabe que en la cárcel está Barrabás, que es un ladrón y un asesino, así que les pregunta si prefieren liberar a Barrabás o a Jesús, pensando que no querrían liberar a un asesino y así, pues Jesús sería libre. Muy bien, correcto. Hermana Bisoni, por favor, Claudia. Sí, en lugar de usar su autoridad para tomar una decisión, pide repetidas veces a la multitud que lo que quería que hiciera, quizá pensando de liberarse en esta manera de la responsabilidad. Pero vemos que al final puso su carrera por encima de la conciencia y la justicia. Muy bien, correcto. Hermana Ingrid Fernández, por favor. Sí, es interesante que Pilato les pregunta 2 veces a cuál de los dos quieren que les ponga en libertad, a pesar de que el pueblo tenía claro que querían condenar a Jesús. Pero luego el relato de Lucas dice que por 3.ª vez les dice: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Lo castigaré y lo pondré en libertad. Así que vemos que Pilato realmente tenía buenas intenciones, o sea, sabía que era inocente, pero dejó que el miedo al hombre le impidiera hacer lo correcto. Muy bien, correcto. Hermano Miranda, por favor. David. Así vemos como la lógica pues no va de la mano con la justicia, porque Pilato buscaba un contraste muy claro, ¿no? Un asesino, un enemigo del gobierno. La elección para el pueblo era sencilla. Tendrían que preferir a Jesús.
pero no lo consiguió. Y no lo consiguieron por la influencia, ¿no?, de todos aquellos líderes religiosos pues, que les habían envenenado su mente. Y esto nos prepara a nosotros. Lo lógico, lo sencillo es que nadie vaya en contra de nosotros, ¿no?, como nuestros hermanos en Rusia. No hacemos nada malo a nadie, pero esos líderes religiosos pues muchas veces no influyen en los gobiernos, en las personas, para que vayan en contra de nosotros. Muy bien, muy cierto. Hermano García, por favor. También en el registro de Lucas 23, 22 vemos que incluso intenta hacer hasta un tercer intento, ¿no? Diciendo, pues, y qué mal ha hecho. Y hasta dice un poco su intención, ¿no? Pues lo castigaré y lo pondré en libertad. Pero vemos como la gente ni por esas sigue enfurecida, sigue solicitando que vaya al madero. Correcto, muy bien. Hermano George Brandon, por favor. Pues aprendemos una buena lección importante respecto a las acciones de Pilato, porque en lugar de cumplir con su deber y decidir qué hacer con Jesucristo, bueno, como sabemos, Pilato dejó que otros decidieran por él. La lección, bueno, como cristianos, cada uno de nosotros tenemos que llevar nuestra propia carga de responsabilidad e intentar tomar siempre buenas decisiones. Muy bien, muchas gracias por resaltar el valor práctico. Hermano Cuesta, Valentín, por favor. Y algo sumamente triste es que, viendo que no obtenía nada, al final lo que hace es un simbolismo de lavarse las manos con agua delante de ellos, como dando a entender, lo he intentado, pero no lo logro. O sea, yo sé que es inocente, no es responsabilidad mía. Es algo que no excusaba, es decir, no podía actuar de una manera que evitase esa responsabilidad. Incluso a pesar de que es maltratado Jesús y se lo presentan ensangrentado y lesionado diciendo, bueno, a lo mejor ahora se apiadan de él. No, en ningún momento ha logrado eso, incluso diciendo, miren, el hombre, bajo ningún concepto se libraba de esa responsabilidad que cae sobre él. Muy bien, correcto. Hermana Emma Iglesias, por favor. Y esto también nos enseña otra lección, que tenemos que ir con muchísimo cuidado con tener más temor al hombre que a Dios. Pilato tuvo un temor al hombre más grande que hacer lo que sabía que estaba bien. Y aunque sí que es verdad que la Biblia no lo menciona, pero también nos podemos imaginar la conciencia que llegó a tener después Pilato cuando Jesús muere, y ahora, por los sucesos que pasan después, pues mucha gente se da cuenta de que era hijo de Dios. Muy bien, correcto. Pues muchas gracias, hermanos. Muy buenos comentarios. Vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Cómo era la práctica romana de dar azotes? Ahí tenemos el recuadro y mientras comentamos podemos fijarnos en la imagen, podemos verla y describir esta práctica romana de dar azotes. Hermana Cuesta, Arancha, por favor. Pues el objetivo era causar bastante daño, como vemos en la imagen. Para ello se usaba un látigo corto que tenía varias tiras de cuero sueltas o trenzadas, y esto ya infligía bastante dolor al penitente. Sin embargo, en ocasiones estas tiras venían acompañadas de unas bolitas de hierro o pedazos de huesos de oveja, lo cual infligía un daño aún mayor, puesto que llegaban incluso, como describe el recuadro, hasta los músculos esqueléticos. Muy bien, muy bien. Qué descripción tan cruda, ¿verdad?, de lo que sufrió Jesús. ¿Por qué tendremos ese recuadro allí? ¿De qué nos sirve? ¿O qué nos puede, si meditamos en él, cómo nos puede servir, cómo nos puede ayudar? Hermano Miranda, por favor. Pues para entender la valentía y la serenidad que tuvo Jesús en un momento de tanto dolor. En la ley judía decía que no más de 40 latigazos, pero la ley romana no marcaba un límite de latigazos. Y por lo que veremos luego, cómo sacaron a Jesús enfrente del pueblo lleno de sangre, vemos que fueron algo más que 40 latigazos. Así que cuando pensamos un poquito y meditamos en todo esto que sufrió Jesús, no con el pensamiento de deleitarnos, ¿no?, en el sufrimiento, pero sí en ese sacar esa valor práctica. ¿Nos enfrentaremos a cosas difíciles? Sí, pero tenemos un dechado a seguir. Muy bien, muy bien. Hermana Aline de García, por favor.
Y también me hace pensar en el amor tan grande que Jehová y Jesús nos tienen a nosotros. Jehová estuvo dispuesto a permitir que le hicieran eso a su hijo y Jesús permitir que se lo hicieran. Podría haberlo a lo mejor evitado de alguna manera, pero nos quieren tanto y quieren darnos un futuro y por eso también estuvo dispuesto a pasar por todo esto. Muy cierto, muy cierto. Vamos a hacer la tercera pregunta. ¿Cómo maltratan a Jesús después de azotarlo? Después de todo esto que acabamos de ver, ¿qué más pasa? Hermana Martín, Sonia, por favor. Pues después lo llevan dentro del palacio del gobernador y hacen una trenza de corona de espinas y se la colocan en la cabeza. También le colocan un manto de color escarlata y una caña en la mano. Todo eso para simular un poco que es una persona de la realeza. Y no solo eso, sino que ahora empiezan a burlarse de él en esa situación y le dicen: ¡viva el rey de los judíos! A continuación continúan maltratándolo porque lo escupen, le dan de bofetadas y no solo eso, que después vuelven a coger la caña que llevaba en la mano y le dan de golpes en la cabeza, haciendo que esa trenza, esa corona de espinas pues se clavara en la cabeza y causándole mucho más dolor. Muy bien, eso fue lo que pasó, correcto. Hermana Sandra Islas, por favor. Sí, ¿no? No se conformaron con humillarlo de manera física, sino que ahora también de manera emocional, burlándose de él, quizás esperando que él tuviera alguna reacción violenta. Sin embargo, vemos que él mantuvo la calma en todo momento. Correcto, muy bien. Hermano Juan Carlos Godoy, por favor. Juan Marcos Godoy. Y esta era la segunda vez que escupían a Jesús en el mismo día. Primeramente fueron los líderes religiosos y ahora los soldados romanos. Y ni antes ni ahora se quejó ni hizo nada. Y así pudo cumplir las palabras proféticas de Isaías 56, donde leemos: no retiré la cara de los que me insultaban ni escupían. Muy bien, Juan Marcos, muchas gracias. Hermana Susana Church, por favor. Y cuando decidieron mofarse de él por el hecho de que era el rey de los judíos, tenemos que pensar lo mucho que debía doler a Jesús. Ese tipo de mofa. Se estaban burlando en realidad del arreglo que Jehová había hecho para cumplir su propósito, el reino, ¿no? Y haberlo designado a él como rey y la implicación que esto tendría para la humanidad. Así que nos hace caer en la gran entereza y dignidad que tuvo Jesús en esos momentos. Muy bien, correcto. Hermano Samuel Fernández, por favor. Y hacia esto os recuerdo una vez más lo terrible de las tácticas que usa Satanás, ¿verdad? Hemos visto que ha habido maltrato físico, pero también emocional o mental, ¿no? Así que puede que en ocasiones también es algo que nos quepa esperar de parte de este mundo, ¿no? Que nos ataque burlándose de nuestras creencias, diciendo que somos extremistas y muchas otras cosas que quizá ni imaginemos. Así que también Jesús es un gran ejemplo en este aspecto cuando recibamos el tipo de crítica o de mofa para recordar su ejemplo y de esta forma también rechazarlo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a leer ahora dos relatos de los que tenemos aquí para que nos van a ayudar a hacernos un cuadro mental después de toda esta información que acabamos de analizar. El primero es el de Marcos 15, del 6 al 19, y quisiera pedir a algún voluntario que lea Marcos 15, 6 al 19. Hermano Cuesta, hermano Valentín Cuesta, por favor. Ahora bien, en cada fiesta, Pilato solía poner en libertad al preso que la gente pidiera. En ese entonces estaba en prisión un hombre llamado Barrabás, a quien había encarcelado con los rebeldes que habían cometido asesinato en su rebelión contra las autoridades. Así que la multitud se acercó y empezó a pedirle a Pilato que hiciera por ellos lo que solía hacer. Él le contestó: ¿quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Y es que Pilato se daba cuenta de que los sacerdotes principales lo habían entregado por envidia, pero los sacerdotes principales incitaron a la multitud a que más bien pidieran la libertad para Barrabás. Pilato, dirigiéndose a ellos de nuevo, les dijo: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: ¡al madero con él! Y Pilato les decía: ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho? Con todo, ellos gritaron más alto todavía: ¡al madero con él!
Así que Pilato, como quería complacer a la multitud, les puso en libertad a Barrabás. Y después de ordenar que les dieran latigazos a Jesús, lo entregó para que lo ejecutaran al madero. Entonces los soldados lo llevaron al patio, el que está dentro de la residencia del gobernador, y convocaron a toda la tropa. Lo vistieron de púrpura y trenzaron una corona de espinas y se la pusieron, y comenzaron a gritarle: ¡Viva el rey de los judíos! Además, le pegaban en la cabeza con una caña y le escupían. También se ponían de rodillas y se inclinaban ante él. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de hacer esta lectura seguramente encontramos algunas ideas prácticas, pero podemos resaltar una de ellas. Por ejemplo, ¿qué influencia pueden tener unos cuantos en toda una masa de gente? No sé si hayamos notado algo sobre eso. Hasta los hicieron cambiar de opinión en poco tiempo, ¿verdad? En pocos días. Hermano Marcos, por favor. Pues tuvieron una gran influencia. Vemos que estos sacerdotes principales hicieron que la multitud, que como hemos visto hacía tan solo 5 días que habían dicho de Jesús que era el rey, ahora de repente querían matarle. Así que esto nos hace ver que la presión de grupo puede afectarnos mucho y nos hace recordar la importancia de quién queremos la aprobación. Le pasó a Pilato también. Él, por querer la aprobación de la gente, al final, pues sabemos que a los pocos años, de hecho, hasta dejó este puesto que desempeñaba. Así que la importancia de querer la aprobación de Jehová, más bien que ceder al temor al hombre y a la presión de grupo, este ejemplo sin duda que nos ayuda a recordarlo. Muy bien, correcto. Vamos a leer ahora el relato de Juan 18:39 hasta el capítulo 19, versículo 5. Y ahora pido otro voluntario, por favor, que me ayude con Juan 18:39 al 19:5. Hermano Cerdán, Miguel Cerdán. Además, ustedes tienen la costumbre de que les ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: No, a él no, a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Pilato entonces mandó que se llevaran a Jesús y le dieran latigazos. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y le pusieron un manto de púrpura. Se le acercaron diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Además, le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y le dijo a la multitud: Escuchen, lo traigo aquí afuera para que sepan que no encuentro que sea culpable de nada. Así que Jesús salió con la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: Miren, el hombre. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, aquí vamos a tratar de ponernos en los zapatos de Poncio Pilato. ¿Qué quiere hacer él? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Hermano Fernández, por favor. Pues él ve que Jesús es un hombre bueno, que no ha cometido ningún tipo de delito, incluso quizá es capaz de darse cuenta de que los que lo acusan lo hacen basado en un odio injustificado. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que lo lleva finalmente a hacer lo contrario de lo que él quería hacer? Hermano Juan Marcos Godoy, por favor. Pues antepuso su carrera a su propia conciencia y a la justicia y dejó que flagelaran a Jesús, que se burlaran de él, que lo escupieran y que incluso lo golpearan. Muy bien, correcto. ¿Pudiéramos pensar en algún momento en el que a nosotros pudiera pasarnos lo mismo? ¿Alguna aplicación en nuestra vida que pudiera pasarnos algo parecido? Hermana Ingrid Fernández, por favor. Sí, seguro que alguna vez hemos cedido también al miedo al hombre. Es posible que alguna vez hemos querido predicar a alguien, pero en el último momento no nos hemos atrevido, ¿no? Así que, ¿cómo podemos evitar que este miedo nos paralice? Pues una atalaya aconsejaba 3 cosas. Prepararnos bien, porque eso nos dará confianza. Orar a Jehová para ser valientes, para que nos ayude a ser valientes. Y pensar en las bendiciones, porque si somos valientes, cada vez que lo somos, nos ayuda a serlo también en el futuro. Muy bien, correcto. Hermano Miguel Cerdán, por favor. También pudiera ser que en el trabajo nuestro responsable nos pidiese hacer algo que no es muy legal, pero en esos momentos debemos recordar que nuestra lealtad a Jehová siempre es mucho mayor que la lealtad que le debemos a los hombres. Muy bien, muy buena aplicación también.
Hermano García, por favor. O también como apareció en la asamblea, ¿no? Quizás pues en el puesto de trabajo, un compañero, dos o tres, comienzan a hablar mal de los testigos de Jehová. Quizá en un ambiente normal nosotros nos atrevamos a corregir a un compañero, pero ahora dos, tres, cuatro, cinco o hasta un grupo, pues quizá pues ahí no tengamos la valentía que necesitamos, ¿no? Pues qué momento más bueno para orar a Jehová y tener valentía, porque si no se puede dañar nuestra relación con Jehová. Muy bien, muy cierto. Y ahora podemos fijarnos en la imagen que tenemos en el inicio de este capítulo y pensar qué le impresiona a Pilato de Jesús. Hermano Calvo, por favor, Daniel. Pues es la entereza, ¿no?, con la que Jesús sale ahí después de haber sufrido un maltrato tan grande. Y de hecho se menciona por las palabras que Pilato siente respeto o incluso lástima, pero vemos esta actitud porque dice, miren el hombre, ¿no? No dice este hombre desvalido o fijaos cómo se ha quedado, ¿no?, sino que dicen el hombre, ¿no? Entonces esto nos enseña en parte, ¿no?, que nuestra actitud cuando sufrimos injusticias pone de manifiesto cuál es la verdad, ¿no?, cuál es la justicia. No solo para Pilato, muchas personas habrían allí que pensarían lo mismo, vaya injusticia, fíjate este hombre, qué actitud, ¿no? O cuando sucede algo, por ejemplo, hermanos que están encarcelados, sin embargo vemos la actitud, se pone de manifiesto, ¿no?, quién es el que está de parte de Jehová y cuál es la justicia. Correcto, muy bien. Hermano Rubén Cañadas, por favor. Sí, pensando en los estudios de semanas anteriores, si recordamos, por ejemplo, el apóstol Pedro no recibió este maltrato físico, sí psicológico, pero no llegó al extremo. Y sin embargo, no mantuvo la entereza que sí tuvo Jesús. ¿Por qué? Jesús le había advertido. Tenían que estar despiertos, tenían que orar, confiar constantemente en Jehová. Lo que nos enseña que Jesús, si precisamente como ser humano, aunque era perfecto, pudo aguantar que lo llevaran físicamente al límite, fue porque tenía las cosas claras y porque se había derramado delante de Jehová en oraciones, ¿no? Había confiado en él. Y esto nos deja entrever que si en algún momento, la gran tribulación, tenemos que soportar pues momentos difíciles, no sabemos si incluso un maltrato físico nos llevan al límite, desde ahora tenemos que entrenarnos y aprender a confiar plenamente en Jehová en cada decisión de nuestra vida. Muy bien, muy bien. Hermano Valentín Cuesta, por favor. Y sin duda algo que le llamaría la atención es que Jesús no suplicaba clemencia, no se tiraba a los pies diciendo que le libraran de eso. Esa entereza, claro, no lo podía comprender, de que su visión era mucho más elevada. El tema más importante para Jesús era su Padre. Por eso estaba tan angustiado que esa muerte trajese oprobio para su nombre. Sin embargo, Jehová se lo hizo claro de que eso no iba a ser así. Eso le fortaleció sin duda para pasar esta situación y él sabía todo lo que había en ese trasfondo, toda la implicación tan grande que tenía para la soberanía y la importancia que eso representaba, lo cual eso también nos ayuda, saber de que lo que hagamos tiene una causa mucho más elevada, más que nuestra vida, lo cual significa de que Jehová está por encima de lo que podemos hacer nosotros o incluso de nuestra propia vida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sin duda hemos aprendido mucho en este capítulo del libro Jesús es el camino. Y si queremos recordar un par de cosas, es bueno que pensemos que lo que le pasó a Pilato nos recuerda que a veces las buenas intenciones no son suficientes. Tenemos que hacer lo que sabemos que está bien. Y si estamos ante una injusticia y está en nuestras manos hacer algo, hay que hacerlo, a diferencia de lo que hizo Pilato. Y también pensar en lo que Jesús tuvo que sufrir, tuvo que experimentar, nos debe ayudar ahora a prepararnos bien para que si en algún momento tenemos que sufrir una injusticia o persecución por nuestra fe en Jehová, podamos hacerlo igual que Jesús, con mucha calma, con fortaleza y con dignidad. Pues muchas gracias, hermano Islas, y también a todos los que habéis participado con vuestros comentarios y las lecciones prácticas que hemos obtenido para nosotros. Pues llegamos ya a la conclusión de esta reunión de entre semana. La verdad es que ha sido muy bonita y animadora, ¿verdad? Hemos obtenido mucho provecho personal y también ideas prácticas
para nuestra vida como cristianos. Hagamos un breve repaso de lo que hemos analizado en esta reunión. Si tenéis la guía de actividades con vosotros, en la primera sección, Tesoros de la Biblia, hemos visto que aunque no estamos bajo los 10 mandamientos, sí que los principios envueltos son prácticos para nosotros. Qué bonita comparación que ha puesto el hermano García, que nos ha permitido entender claramente y también usarla en nuestro ministerio o al dirigir estudios. Ahí hemos visto que los principios envueltos es lo importante de honrar a Jehová, darle devoción exclusiva en nuestra vida y también honrar y respetar a los demás. Queremos poner los intereses del reino en primer lugar en nuestra vida si queremos tener la aprobación de Jehová. Ha sido muy interesante este análisis. Y también los comentarios que habéis hecho de los capítulos 19 y 20 de Éxodo, que también podemos obtener un valor práctico para nosotros. La segunda sección, Seamos mejores maestros, nos ha permitido ver una visita inicial, la revisita, el curso bíblico, y se notaba que las hermanas se habían preparado bien. Esto nos va a ayudar en nuestro ministerio, en el día a día, para llegar al corazón de las personas de nuestro territorio con el buen uso de la Biblia. Pero también hemos visto métodos de enseñanza muy prácticos, el buen uso de las preguntas, una buena introducción, lo importante de despertar el interés, de mostrar convicción, el buen uso de ilustraciones. Qué ideas tan útiles que podemos poner en práctica en nuestro ministerio. Y finalmente, en esta tercera sección, nuestra vida cristiana, pues hemos visto cómo los jóvenes también pueden honrar, respetar a sus padres, ganarse mayor libertad, y también cuando nuestros padres se hacen mayores y envejecen, cómo cuidarles con cariño y con ternura. Y al final, observar y ver el ejemplo de Jesús en momentos tan duros de su vida, pues nos enseñan valiosas lecciones, como habéis comentado, y nos preparan para el futuro. Así que qué bonita reunión. Muchas gracias por vuestra preparación y participación. Bueno, ¿y qué nos espera la próxima semana? Pues vamos a descubrir perlas de Éxodo, capítulo 21 y capítulo 22. Estos dos capítulos de la Biblia van a ser muy prácticos. ¿Qué perlas vamos a descubrir ahí? Bueno, van a haber muchas, pero una de ellas, lo importante de ver la vida como la ve Jehová. Y bajo esa perla descubriremos detalles que son prácticos en nuestro día a día, como por ejemplo, qué piensa Jehová del asesinato, el aborto, de tomar medidas de seguridad y por qué debemos dedicarnos a Jehová. Así estamos ya deseando prepararnos para este banquete espiritual que tendremos la próxima semana y beneficiarnos de lo que el cuerpo gobernante y el esclavo fiel han preparado para nuestro beneficio. Muchas gracias a todos por vuestras asignaciones, por vuestros discursos, demostraciones y también vuestros comentarios que han enriquecido tanto esta reunión y que sin duda hay mucho trabajo antes de preparación, de ensayos, pero nos han permitido a todos disfrutar de este alimento espiritual. Y también muchas gracias al departamento de audio y vídeo que permite que cada semana podamos disfrutar de tan buena calidad de enseñanza. Pero sobre todo, las gracias a nuestro Padre Jehová que nos ha enseñado como el magnífico instructor. Qué mejor manera de darle las gracias que, si lo deseáis, ponernos en pie y entonar la última canción de esta reunión, la canción número 13 con el tema Cristo es nuestro modelo, que nos recuerda a lo que hemos analizado en el estudio bíblico de congregación. Y posteriormente finalizaremos con una oración.